Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Les damos nuevamente la bienvenida a Puntos de Vista. Y como siempre, rápidamente hablamos del tema del cual nos estaremos ocupando en la fecha. En los últimos tiempos se han registrado numerosas denuncias, principalmente aquellas relacionadas al cibercrimen, es decir, las cometidas principalmente desde el teléfono celular o algún tipo de ordenador, desde perfiles falsos hasta algo que nos preocupa realmente a todos los padres, los casos de pornografía infantil. Y vamos a comenzar hablando de este procedimiento que se llevaba a cabo la semana pasada en zona de Caaguazú, que derivó en la detención de un hombre. Durante el procedimiento allí ya encontraron algunas evidencias. Estamos hablando del caso del ciudadano alemán. Sin embargo, hasta ahora siguen siendo sometidas a pericias, por ejemplo, varios elementos incautados durante este procedimiento, en donde inclusive 2 agentes de la policía resultaron heridos. ¿Por qué les doy esta introducción? Porque vamos a hablar de lo general hacia lo particular. Hay que tener muchísimo cuidado con todo lo que publicamos, con toda la información que damos a través de las redes sociales y principalmente desde nuestros teléfonos celulares. Ustedes ni se imaginan que una simple referencia publicada puede ser utilizada por los cibercriminales para estafas, para extorsiones, inclusive para, como en los casos que veníamos denunciando el fin de semana, los de las somnileras que se hacían pasar por otras personas, se citaban con las víctimas y finalmente estas quedaban dormidas y prácticamente terminaban desvalijadas. De eso y mucho más vamos a conversar hoy con el oficial primero, David Roldán, experto en cibercrimen del departamento, específicamente especializado en este tema. Roldán, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Alexis, ¿cómo está? Un gusto y un placer nuevamente compartir con ustedes y con toda la amable teleaudiencia. Bueno, Roldán, primeramente, como te decía y les decía a los televidentes recién, partimos del caso de Caaguazú. Evidentemente no se pueden dar muchos datos investigativos, pero en nuestro país es uno de referencia como ruta del tráfico para la pornografía infantil, o también se consume pornografía infantil en nuestro país. Indistintamente, se consume y se trafica. Regularmente se produce el contenido en otros países. Acá hay pocos casos de producción. Hay pocos casos de producción, pero no se escatima, sin embargo, esfuerzo para hacer las investigaciones pertinentes referentes al caso. Y hemos tenido valiosos resultados gracias al apoyo del Ministerio Público, de entidades gubernamentales, así como también de organizaciones internacionales que nos dan constante apoyo en el sentido de capacitación, herramientas tecnológicas que nos permitan a nosotros hacer el ciberpatrullaje para poder detectar este tipo de tráfico de contenido que definitivamente es algo bastante perturbador. Es perturbador. Y cuando me decís de tráfico, quiere decir que como son expertas las personas que cometen este crimen, porque estamos hablando de un crimen cuando involucramos a menores de edad, buscan la forma de evadir controles, así como las drogas. Por lo general, este es un país de tránsito. Pero ¿por qué específicamente cuando hablamos de cibercrimen es de tránsito? ¿Hay algún tipo de escala muchas veces que le facilita la transmisión de los datos a otros países? Claro que sí. Estamos hablando de un delito transnacional. Muchas veces nos ponemos a pensar en la envergadura que puede llegar a tener esto, ¿verdad? Y es de envergadura global. Uno fácilmente puede acceder a una aplicación de redes pares, ¿verdad? Que es un tipo de red especial que permite la conexión entre computadoras y que permite intercambiar este tipo de contenidos. Entonces, yo puedo conectarme las conexiones antiguas, recordarás el Ethernet, creo que se le decía, ¿verdad? Sí, computadora de punto a punto. De nomás. punto a punto. Sí. Se le denomina así, de punto a punto, redes pares. Entonces, yo puedo conectarme fácilmente a través de esa aplicación a una computadora que está en Nueva Zelanda, por dar un nombre de país nada más, México, Estados Unidos, Canadá, qué sé yo, ¿verdad? Y puedo estirar cualquier contenido desde ahí. Entonces, no existe fronteras cuando estamos hablando de la pornografía relativa a niños y adolescentes. Yo no quiero hablar de vulnerabilidad porque evidentemente están trabajando, pero ¿por qué nuestro país se convierte muchas veces en ese nexo, o son las personas, las establecidas acá, las que buscan cómo conectarse? Y hay una cuestión
que de repente hay que analizar. No ¿verdad? quiero hablar de Ciertas personas. vulnerabilidad. O sea, No existe una vulnerabilidad aquí en la sociedad, por así decirlo, porque si bien estamos detectando casos bastante llamativos, que inclusive tienen un impacto mediático bastante notable, hay en los países vecinos, ¿verdad? El tráfico es mayor, ¿verdad? Estamos hablando de contenidos de inclusive terabytes de capacidades de disco duro que puede estar llenos de este tipo de contenido. Es como que muchas veces nosotros allanamos así, encontramos un montón de discos duros que son analizados posteriormente, algunos se descartan, otros se toman en cuenta, son obtenidos pruebas de esa manera, ¿verdad? Entonces, siempre hay que tener en cuenta que la vulnerabilidad reside básicamente en la perversión que puede llegar a generar la persona que es sorprendida en este tipo de hechos. Ahí decías y hablabas de un punto muy importante, la perversión. Sí. No quiero entrar en muchos detalles, pero por lo general, la persona que consume pornografía infantil solo consume fotos de un niño, una niña desnuda, o también hay actos de abuso sexual. De hecho, eso ya es un abuso sexual. Sacarle la foto a una criatura evidentemente es abuso. Bueno, me remito a lo que estipula el artículo 140 del Código Penal paraguayo, que habla de la pornografía relativa a niños y adolescentes. Y en ese artículo habla específicamente de que se trata de contenidos en donde aparece un menor o una menor de 18 años de edad. ¿Qué quiere decir eso? 17 años, 12 meses, o sea, 11 meses y 29 días sigue siendo menor de edad. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Dice, el contenido en donde aparezca un menor de 18 años de edad participando de un acto sexual o exhibiendo sus partes genitales. Así dice la ley. La ley. Bueno, partiendo de esa premisa, estamos hablando de personas que consumen este tipo de contenido que de repente son imágenes, son videos, inclusive se ha llegado a descubrir que hay audio donde se escucha a las criaturas. Qué fuerte. Participando de ese tipo de actos. Y bueno, uno por supuesto escucha eso y ya pueden hacerse imágenes en la cabeza, estando o no pervertido. Sí. ¿Verdad? Y para nosotros que estamos en ese ambiente normal, por así decirlo, ¿verdad? Que vemos esto como algo tremendamente horrible, es algo que te conmociona ciertamente, ¿verdad? Y pero más cuando sos padre de familia. Claro, exactamente. Para las personas que están involucradas en este tipo de hechos, de repente le da placer de alguna u otra manera, ¿verdad? Estamos hablando de desviaciones sexuales ya también inclusive, ¿verdad? Ahora, en los casos, y si hablaremos del común de ellos, cuando intervinieron, detuvieron a ciudadanos paraguayos, o en la mayoría también hablamos de extranjeros, porque... Sí, hemos agarrado argentinos, brasileros, paraguayos, peruanos, ¿verdad? Distintas nacionalidades. ¿Cuáles son las señales de alerta? Bueno. Y te comento, y les comento a los televidentes, el compartir por WhatsApp, por ejemplo, inclusive hasta las fotos, por más de que sean entre familiares, de la parte genital de tu hijo, puede ser considerado un crimen, y de hecho nos remitimos a lo que decías recién de la exhibición de ese contenido. Muchas veces de manera inocente lo hacemos, pero quién sabe quién puede acceder a nuestras redes y utilizar eso inclusive para cometer este delito. Sí, y en ese sentido hay que lanzar una recomendación a los padres y a las madres de familia, ¿verdad? Muchas veces en un acto de pura casualidad, de pura interacción familiar, solemos compartir imágenes en donde exponemos a nuestros hijos menores en trajes de baño, estando en la playa o estando en la pileta, ¿verdad? No tiene nada de malo. Solamente que se tiene que hacer la cordial invitación, ¿verdad? Que tomen conciencia de que esas imágenes, cuando son publicadas y llegan a manos de cualquiera, puede ser aprovechada en perjuicio del menor. Un menor, por ejemplo, del sexo masculino, con el torso desnudo, en la pileta también ya... O sea, de repente nos sacamos una selfie y evidentemente para entrar al agua tenés que tener a tu hijito, tu hijita sin remera, o le pones y voy a ser muy práctico y coloquial, el bikini a la nena. Sí, claro. Claro, son trajes de baño, ¿verdad? Ciertamente no se exponen las partes genitales propiamente dichas.
¿verdad? Pero la perversión del hombre hace que... Exactamente, ahí ya eso pueda estamos ser hablando de algo que no modificado también. podemos atajar tampoco. Ahora, si exhibe completamente desnudo a su hijo, eso es una cuestión delicada que tiene que cuidar, ¿verdad? Ya se puede considerar que es un contenido en donde el menor exhibe partes genitales, por lo tanto está transgrediendo el artículo 140 y más todavía si lo comparte o lo difunde. Claro, y ustedes trabajan con redes internacionales, es decir, o sea, no queremos que fomentar la sensación de que nos están controlando en todo momento. No, para nada. Sin embargo, existen sistemas que alertan a las autoridades, al Ministerio Público, a la Policía Nacional, cuando existen estas señales y principalmente a través de WhatsApp u otras redes sociales. Claro, y por sobre todo existen mecanismos de control también, porque no es que nosotros actuamos de forma invasiva, sino que nosotros también tenemos la garantía de que todo lo que nosotros hacemos, todas nuestras actuaciones, siempre son bajo la atenta supervisión y la dirección del Ministerio Público. Y el Ministerio Público también trabaja con la anuencia de un juez, ¿verdad? Sí. Entonces, el proceso legal está garantizado en ese sentido. Nosotros no invadimos la privacidad de nadie. Simplemente cuando estamos hablando de redes pares, por ejemplo, podemos ejercer el ciberpatrullaje porque es una red abierta donde cualquiera puede entrar. Entonces, cuando hacemos el ciberpatrullaje en ese tipo de redes con las herramientas tecnológicas con las cuales disponemos, captamos ciertas señales que nos permite a nosotros individualizar a través de direcciones IP a las personas que están traficando con ese tipo de contenido. Ahora, ¿cómo se maneja esta gente en el submundo? Yo sé que con mucha cautela, Claro. Evidentemente son redes que ellos consideran inclusive en el sentido de la palabra incontrolables o impenetrables. Ellos creen que no están siendo controlados. ¿Y cómo intentan vulnerar al sistema? Claro, exactamente. Las personas siempre buscan anonimizarse. Y al hablar de anonimizarse, básicamente, y caigo en redundancia, hablo del anonimato. Entonces, utilizan herramientas también ellos de acceso libre, que son gratuitos, que permiten mascarar las direcciones IP de que ellos están utilizando, con los cuales ellos se conectan a Internet. O sea, triangulan. Ciertamente, sí. O sea, existen distintos sistemas para poder enmascarar la dirección IP. Se puede utilizar una VPN, se puede utilizar un proxy, ¿verdad? Independientemente de la metodología de enmascaramiento que utiliza, ¿verdad? Siempre existe un indicio muchas veces que nos permite llegar de una manera u otra hasta la persona, ¿verdad? Tiene que ser demasiado profesional ya la persona para que sea indetectada realmente. En base a las estadísticas que ustedes manejan, ¿cuál es el país o el continente o en qué localización geográfica se da un mayor consumo, denuncias e inclusive detenciones por consumo de pornografía infantil? Bueno, ciertamente América Latina está siendo fuertemente golpeada por este tipo de flagelos. Inclusive estamos hablando de organizaciones que se están creando, que están fomentando ciertas ideologías que profesa supuestamente que la persona mayor tiene derecho a mantener una relación sentimental con una persona menor de edad. Eso tuvo mucho impacto en redes sociales y fue muy cuestionado inclusive. Claro, por supuesto. Entonces, buscaban normalizar una relación de personas adultas con menores. Claro, exactamente. Entonces está muy estrechamente ligado con la pornografía relativa a niños y adolescentes porque bueno, al mantener una relación sentimental también, dentro de eso incluye también las relaciones sexuales. ¿Cómo mantendrías una relación sexual con un menor de edad? No se puede. No se puede. Por supuesto, bueno, al menos para el paraguayo, ¿verdad? Que dentro de sus normas legales está prohibido ese tipo de actos, ¿verdad? Está tremendamente repudiado, ¿verdad? Entonces, estamos hablando dentro del contexto de América Latina y podemos pasar a la Unión Europea. También hay muchos lugares específicos de la Unión Europea, de Asia, inclusive África. Claro, donde están teniendo un impacto tremendo también este tipo de flagelos. Ahora, la persona que consume pornografía infantil es una que tiene recursos económicos porque tiene su costo, o sea, se dan transferencias y también van formando redes, evidentemente, de socialización entre ellos. Sí, las redes existen. Esas redes de socialización que usted menciona ahora mismo existen, ciertamente. Nosotros muchas veces hacemos trabajos, hacemos seguimientos, ¿verdad? Donde muchas veces detectamos que hay varias personas involucradas en este tipo de hechos, inclusive se crean grupos de
de redes sociales, por no dar ningún nombre, ¿verdad? Por eso es que justamente las redes sociales implementan dentro del monitoreo que ellos realizan con sistemas de inteligencia artificial ciertos patrones de conducta de los usuarios que permiten suponer que están haciendo ese tipo de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, hubo un tiempo donde era muy sonado en la red social WhatsApp. Uno cuando cambia el nombre del grupo a pornografía infantil o por child, ¿verdad? Sí, recuerdo un caso, child, ¿verdad? De inglés, ¿verdad? Automáticamente todos los usuarios que integran ese grupo son bloqueados. Y ese es por un sistema de monitoreo de inteligencia artificial que tiene WhatsApp, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, la participación de los padres es importante. Por supuesto, el control parental. Siempre damos insistencia al control parental, a las herramientas, al estar actualizado. Nunca hay que escatimar esfuerzo a la hora de mantener el control acerca de qué está haciendo el menor en la red de internet en general, ya sea redes sociales, motores de búsqueda, páginas específicas que visita, ¿verdad? Existen maneras de ejercer ese control y no hay que confundir muchas veces, porque los chicos protestan, dicen que es invasivo. Ciertamente se garantiza la privacidad del menor, ¿verdad? Pero nosotros, para custodiar un bien mayor, muchas veces tenemos que ejercer un control sobre el menor que muchas veces puede resultar ser invasivo. ¿Y por qué no? Yo no permitiría jamás que mi hija esté visitando un sitio pornográfico, por ejemplo. Y ahí también se da una cuestión. Hablamos de menores de edad que inclusive ya tienen cuentas en redes sociales. Y las redes sociales es la apertura a un mundo de muchísima perversión. Claro, claro. O sea, si un adulto realmente sabe lo que hace y quiere realmente inmiscuirse en ese mundo, siempre que esté dentro de lo normal, por usar un término, evidentemente una criatura no puede acceder a... Hay páginas en Facebook, hay páginas en Instagram, hay grupos en donde se comparten videos y hasta inclusive consideran inocentes la difusión de memes. Así mismo. Y se ríen y es muy simpático, pero ese meme puede contener pornografía. ¿Y para qué vamos a irnos muy lejos? Los grupos de colegios. Los grupos de colegios. ¿Tuvieron problemas con grupos de colegios? Hay casos en donde se registran que por actos de bullying, ¿verdad? Se difunden ciertos contenidos que, bueno, los muchachos o las señoritas hayan en su momento compartido de manera inocente, ¿verdad? Y bueno, se considera pornografía infantil porque está exhibiendo partes genitales o está participando en un acto sexual, ¿no? Ahora, en el caso en el que están involucrados, ellos a lo mejor dentro de esa inocencia que caracteriza a la adolescencia o a la niñez propiamente dicha, teniendo en cuenta el segmento de edad muy frágil, muy vulnerable, ¿cómo se actúa? Bueno, ciertamente, vamos a hablar del entorno educativo. El entorno educativo, sí. ¿A quién se responsabiliza? Eso es importante. Bueno, el Ministerio de Educación y Ciencias establece un protocolo de actuación que me ha tocado la oportunidad de leer. Tiene más de 30 páginas, es bastante completo y está muy bien elaborado, en donde establece ciertos protocolos de actuación para la atención, la detección, la atención y bueno, la rehabilitación del menor ciertamente que está siendo afectado por este tipo de hechos. Estamos hablando básicamente del bullying, ¿verdad? Nosotros en el cumplimiento de la tarea preventiva muchas veces ejecutamos charlas de concienciación en distintos colegios de la República del Paraguay. Hacemos recorridos, no escatimamos esfuerzos en poder llegar a toda la comunidad educativa paraguaya. Hemos hecho reuniones virtuales, hemos llegado a padres, hemos llegado a docentes, en donde explicamos los peligros que tienen las redes sociales, el uso abusivo del internet que puede acarrear hacia el menor, ¿verdad? De repente uno no imagina, ¿verdad?, ciertos conceptos básicos que tiene que manejar a la hora de utilizar el internet. Los padres no imaginan, hay padres que no saben que existen aplicaciones que permiten ejercer el control parental de una forma dinámica y sencilla. Esas aplicaciones permiten el acceso remoto al teléfono también. Inclusive eso, sí, así mismo. Y ahí es cuando entra otra vez la cuestión invasiva que te pueden argumentar los chicos en adolescencia para arriba, 15, 16 y 17. Pues claro, sí. En ese sentido, yo muchas veces cuando participo con los chicos en la escuela, más de uno que me estaría viendo seguro se va a acordar, le hago una pregunta y
Esa es, si papá te pide el teléfono, ¿le vas a dar o no le vas a dar? Por supuesto, la obvia respuesta de casi todos los menores de edad que están participando de la charla es no. Y le digo por qué. ¿Y por qué? Les invito a que sostengan un argumento válido que me convenza a mí o que me haga cambiar de opinión. Por supuesto no lo consiguen, ¿verdad? Y me dicen, tengo mis derechos. Ah, ok. Conoces tus derechos. Excelente. ¿Y sabes tus obligaciones? Le digo. Claro, como niño, o sea, si papá está cumpliendo contigo, evidentemente papá y mamá, Claro. tiene que haber la reciprocidad en el cumplimiento de los derechos. Exactamente, y ahí es donde me toca la oportunidad de enseñarle el artículo 30 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que habla de las obligaciones del niño, niña o adolescente. Y el niño, niña o adolescente, por ley, está obligado a deber obediencia a su padre, madre, tutor o responsable. Y no quieren asumir eso, no quieren entender cómo se dice ahora. Exactamente, en tal sentido, le hago una invitación a los padres, ¿verdad?, a que se informen en ese sentido. Por supuesto, eso no quiere decir que se tiene que abusar de ese derecho que se goza como padre, ¿verdad? Porque nosotros también tenemos facultades legales que nos permiten ejercer la patria potestad, la tutoría y todas esas cosas de los menores, pero sin abusar de eso, ¿verdad? Este es un tema muy interesante, Sí. por eso quiero invitar a los padres a que participen. 856-25-000, el número de teléfono habilitado. Si me confirmás alguna consulta ya, Pitoni, vamos, está en breve, porque invitamos a los padres. Y es más, acá me están llegando consultas al teléfono. Sí. Porque me parece sumamente interesante, todo parte de la concienciación y educación a los chicos. Y dice esta persona, nos está viendo y quieren que se canalice charlas, cursos referente a tu tema en Villa Ayes, me dice. O sea, Ya dice, hemos visitado. dice, toma el número del celular del oficial, por favor, vamos a necesitar cursos referentes. Le voy a pasar en privado, no sé si se solicita a través de la dependencia. No, claro, podemos facilitar el número de la oficina en la cual prestamos nosotros servicios, la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros. Si pueden tomar apuntes, es el 021 44 31 26. Puede llamar ahí y puede coordinar la charla. Inclusive nosotros estamos en constante coordinación con miembros del Ministerio de Educación y Ciencias, programando una agenda bastante cargada, por cierto, en donde vamos a ir recorriendo por todos los puntos del país más estratégicos, en donde podamos nosotros llegar con nuestro mensaje para que se pueda informar la ciudadanía por sobre todas las cosas y puedan tomar conciencia acerca de este flagelo que no tiene fronteras, ¿verdad? Bueno, quiero que pongamos un zócalo especial. Atención, padres, número de cibercrimen para charlas, capacitación para padres y niños respectivamente, porque ambos pueden participar. Sí, claro que sí, Y los padres, niñas, profesores. El número, por favor. Comunidad educativa, 021 44 31 26. Vamos, 021 44 31 26. 26. Vamos Sí. a colocarlo en el zócalo porque mucha gente está interesada en las charlas. Sí. En Facebook siempre difunden imágenes de pornografía libre. Está la pornografía Claro. adulta. Claro, ciertamente estas redes Pero esta es sociales... una ventana de apertura a la infantil. Bueno, Facebook, ¿verdad? Como cualquier otra red social, tiene sistemas de monitoreo de inteligencia artificial que permite realizar constantes monitoreos de las publicaciones públicas, no de las publicaciones privadas o de las publicaciones internas de grupos inclusive. Hay que hacer una diferencia, porque a pesar de que Facebook hace un monitoreo, no invade la privacidad del usuario, ¿verdad? Entonces hay que llevar en cuenta que cuando un usuario hace una publicación y lo hace de manera pública, todo el mundo lo puede ver, incluido Facebook. Cuando una persona hace una publicación en donde ofrece un contenido erótico, en donde una persona exhibe sus partes genitales, normalmente Facebook censura ese tipo de contenido. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de grupos cerrados? ¿Verdad? Estamos hablando de un grupo Sí. que Limita cierto tipo el de usuario acceso al contenido que expone ese grupo. Entonces uno tiene que ser parte de ese grupo únicamente para poder acceder al contenido de ese grupo, ¿verdad? Ahora, si de ese grupo se sacan publicaciones públicas y Facebook llega a detectar ese tipo de publicaciones, censura las publicaciones públicas de ese grupo. Es una cuestión bastante Sí, compleja muchas compleja veces que se tiene que analizar.
Por eso ¿Han tenido casos de pornografía infantil en Facebook, directa o indirectamente o inconscientemente, en las cuales, por ejemplo, hayan estado involucradas personas menores de edad? Es decir, el que lo difunde también es menor de edad, por ejemplo. Claro, ciertamente tenemos canales de comunicación con Facebook donde lanzan reportes. Lanzan reportes para que nosotros podamos iniciar las investigaciones de oficio, para que se pueda llegar hasta el responsable que hizo la publicación, ¿verdad? Facebook nos manda los datos del usuario y con esos datos nosotros iniciamos el trabajo de investigación, el trabajo de campo que nosotros denominamos. El trabajo de campo es importante. 85625-000. A ver, otra consulta. ¿Es peligroso que al terminar los años escolares los profes alcen en sus páginas de Facebook la foto de los niños? Pregunta. Esa exposición, considerando que muchos de esos padres no tienen internet menos Facebook. Bueno, ciertamente hay una cuestión de privacidad que se tiene que cuidar, ¿verdad? Muchos padres están a favor o se mantienen en una posición neutra acerca de que se publiquen, las maestras publiquen fotos en donde aparezcan sus hijos, ¿verdad? Siempre y cuando los hijos aparezcan de forma con el uniforme, prudente. Decorosa, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si todavía no hemos registrado casos en donde los profesores fueron tan imprudentes que publicaron imágenes de los niños en trajes de baño, por ejemplo? O de adolescentes en trajes de baño. Todavía no hemos recibido denuncias, al menos en nuestra oficina, sobre eso. Eso quiere decir que hay conciencia. Ciertamente. Ni se imagina quién puede... Claro, ciertamente, ¿verdad? Mira, estamos hablando de algo de envergadura nacional, ¿verdad? Somos una oficina de entre muchas, ¿verdad? De muchos estamentos de la Policía Nacional, ¿verdad? En nuestro país, ¿dónde se han detectado puntos sensibles? Porque me hablabas del monitoreo, tanto acá en Central, área metropolitana, y también del interior del país. Y cuando hablamos del interior, no me quiero referir también, o me quiero referir a los de tierra adentro y un poco más alejados, Ciudad del Este. Las zonas fronterizas son muy sensibles. Las zonas fronterizas son bastante sensibles. Son zonas donde se trafica inclusive contenido en material físico, en CD. En DVD, claro. Famoso CD, DVD, pendrive. Exactamente. Entonces, se hace siempre el seguimiento en esos lugares, ¿verdad? Nosotros cada año tenemos un operativo internacional que lo hacemos en conjunto con otros colegas de otros países, que se denomina Luz de Infancia, que hasta el momento han resultado ser bastante exitosos, por suerte, donde participamos más de 15 países en simultáneo. Se hacen intervenciones, allanamientos, países de América Latina, Europa, América del Norte, Asia. Conformamos un operativo de envergadura global, ¿verdad? En donde se expone muchas veces la estadística, ¿verdad? De las detenciones que se hace en ese mismo día, con base a investigaciones previas hechas cada policía de cada país hace las investigaciones previas en sus áreas de responsabilidad. Ahora, cuando hablamos de la difusión de material físico, hablamos de comercialización. Y si hablamos de comercialización es porque hay consumo. Quien consume es, por ejemplo, y hablando de las zonas fronterizas, gente que viene de otros países a adquirir esos productos o locales. O sea, acá se consume pornografía infantil. Claro, sí, claro. Nosotros hemos agarrado bastantes personas con bastante contenido que muchas veces te hace pensar, ¿verdad?, acerca de que existen. Acá en Paraguay tenemos compatriotas que consumen, tenemos extranjeros que vienen acá a establecerse y consumen ese tipo de contenido. Ahora, con respecto a eso, ¿cuántas, y en base a las estadísticas, personas están tras las rejas mediante el trabajo que ustedes realizaron? Muchas. Ojo la cárcel también. Claro. Por consumo de pornografía. Claro, cuando se hacen las intervenciones, ¿verdad?, se hacen los allanamientos, hacemos las incautaciones de los equipos informáticos que puedan ser tenidos en cuenta como indicios. Y el sustento de la investigación para posteriormente eso exhibirlo en el juicio. Sí, como posteriormente dejamos a cargo el análisis de ese tipo de dispositivos, el hardware, ¿verdad?, que incautamos, lo dejamos a cargo de los peritos informáticos, quienes hacen el trabajo laborioso. Realmente es un trabajo largo de analizar parte por parte los dispositivos de almacenamiento que puedan contener
los artículos electrónicos que incautamos, ¿verdad? Ahora, la semana pasada le preguntaba yo a Alarcón si existe la posibilidad de que algún tipo de material se haya producido en nuestro país. Y hablábamos de eso al inicio del programa y me asusta mucho saber que sí. ¿Existe la posibilidad de que se produzca? Existe la posibilidad. Existe la posibilidad. En el caso de antaño y también ahora, existen familias que por algún motivo o por desconocimiento han normalizado cierto tipo de relación en base al estupro, por ejemplo, una menor de 16, 17, 18. También podemos hablar en el caso de menores de edad del sexo masculino para ambos casos indistintamente, sí. Obviando y hablando también de cierta orientación sexual. Y al normalizar eso, por ejemplo, el caso que me viene a la mente es de, creo que un profesor que empezaba a sacarse fotografías con su pareja y después él inclusive intentó defenderse diciendo que la familia sabía, pero él difundió eso. O sea, es un caso que me viene a la memoria, que ya es medio viejo por usar un término, pero sí. que existe esa posibilidad de gente que ha normalizado una relación en base al estupro y que la persona ha difundido, se saca foto con ella en moteles. Claro. Moteles. Sí, así mismo. Es una cuestión bastante compleja. Compleja. Porque ahí entra la familia también, que ha consentido. Entra la familia, entra la decisión del menor, que muchas veces es, ¿cómo decirlo?, persuadido. Sí. Vulnerado. Sí. Vulnerado. Sabemos que el estado psicosocial del menor muchas veces no es uno muy maduro, que digamos a la edad de 16, 17 años, ¿verdad? Entonces, un adulto que ya tiene el estado psicosocial más desarrollado, ¿verdad?, ejerce ciertas manipulaciones sobre el menor. Entonces, por eso hay una superioridad de condiciones hasta. Entonces, por eso se crea la figura del estupro, ¿verdad? Muchas veces se respeta ese parámetro etario, ¿verdad?, para que se pueda establecer el relacionamiento entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Ciertamente se garantiza la libertad, ¿verdad?, pero no de esa manera, ¿verdad? Evidentemente. Sí. No debe ser bajo ningún concepto considerado normal. 625-000. Buenas noches, quería saber si puede haber algún problema cuando prestamos las contraseñas de Wi-Fi. Pues tengo un local y los clientes me piden las contraseñas y mi temor es que descarguen cosas prohibidas y yo salga involucrada. Qué buena pregunta. Bueno, depende del local comercial donde está operando esta persona. Ciertamente es una vulnerabilidad demasiado grande lo que está contando. Se expone mucho. Se expone muchísimo, claro. Uno pues tiene que analizar qué grado de seguridad tiene el dispositivo router que está utilizando, ¿verdad? Ciertamente los routers, que son los que transmiten las señales de Wi-Fi, ¿verdad?, las señales de radiofrecuencia, tienen ciertas barreras de seguridad que impiden que los dispositivos puedan acceder a otros. Pero cuando otorgamos la libertad de que la persona pueda conectarse a la red, puede también tener acceso a la computadora principal que está conectada al router, también puede tener acceso a los demás dispositivos que están conectados a la red. Entonces hay que tener en cuenta, cuando establecer bien los límites del uso de la red. Si yo contrato un servicio de internet, y ese servicio de internet es solo para mi uso y para uso de mi personal, tiene que estar restringido solamente a eso. Y si viene una persona extraña a pedirme la contraseña del Wi-Fi y yo no se lo quiero dar, esa persona no tiene por qué enojarse, porque está bien delimitado el uso de la red, ¿verdad? Y se tiene que ejercer un control de ciberseguridad permanente sobre eso. A propósito de la ciberseguridad, Roldán, existen aplicaciones que descubren inclusive las contraseñas de los Wi-Fi. Claro. O sea, lo ideal es cambiar la contraseña. Sí, se tienen que adoptar hábitos. Justamente de eso les iba a hablar también, los ciertos hábitos de ciberseguridad que hace que nosotros podamos permanecer seguros en la red. Nosotros tenemos nuestros dispositivos, ¿verdad? Cuando muchas veces visitamos lugares públicos, queremos utilizar el Wi-Fi de ese lugar público. Muchas veces no nos damos cuenta que al conectarnos a esa red también podemos estar siendo monitoreados. ¿Cómo es eso? Claro, porque cuando nosotros accedemos a redes públicas, nosotros también estamos... claro, nos estamos evadiendo el monitoreo con eso. Claro, nosotros estamos creando una puerta de acceso para personas
que tienen conocimientos avanzados de informática para que puedan acceder a nuestro dispositivo y al contenido que tenga este, ¿verdad? A través de una red pública, una persona que se conecta a la misma, otra especializada, Claro. puede acceder mediante esa conexión a datos de tu teléfono celular. Claro, exactamente. Y si el sistema de seguridad de nuestro teléfono, las medidas de seguridad que nosotros aplicamos en nuestro teléfono son básicas, es fácil para la persona introducirse sí, virtualmente dentro del teléfono y poder extraer datos ciertamente. ¿Eso cómo se puede denunciar? Si se encienden las alertas y vos notas que tu teléfono pudo haber sido hackeado o otra persona pudo haber accedido a información de la misma. O sea, ¿qué señales de alerta te da tu teléfono? Bueno, cuando se accede al teléfono, muchas veces no nos percatamos. No nos percatamos. Porque los teléfonos de hoy en día ya vienen con medidas de seguridad que permiten el bloqueo. El bloqueo corta la intromisión de ciertas de factores externos que pueden alterar los datos o dañar los datos o tan siquiera vulnerar los datos del teléfono. Pero ¿qué pasa cuando se obtiene credenciales de acceso, por ejemplo, como de las redes sociales o de bancas web o similares? Cuando nosotros notamos ciertos movimientos financieros en las bancas web, por ejemplo, producto de phishing, por ejemplo. El phishing, sí. A fin de año se puso... Sí, recibimos bastante denuncias relacionadas con eso. Sí. Del phishing. Entonces se hace la denuncia. Cuando nosotros perdemos el acceso a las cuentas de redes sociales, tenemos que denunciar. Se trata de acceso indebido a datos. El acceso indebido a datos es un delito en Paraguay y está penado. Qué interesante, sí. Muy interesante ir conociendo sobre esto y mucho más. A ver, buenas noches. Yo tengo una hija, ya entra a la edad de adolescente y mi hija tiene su WhatsApp, pero lo que ella recibe, yo recibo también de mi teléfono, así le controlo, dice. Claro, seguramente. Supongo que está utilizando una aplicación de control parental probablemente, o utiliza alguna estrategia con la aplicación WhatsApp, porque sí. WhatsApp web, hoy en día WhatsApp está implementando una versión beta de inicio de sesión sin necesidad de que tenga acceso a la red la otra persona. ¿A qué me refiero con eso? Yo quiero iniciar la sesión de mi cuenta de WhatsApp en mi computadora y quiero que permanentemente esté iniciada ahí la sesión. Mi teléfono puede estar apagado y de igual manera va a seguir activa la sesión en mi computadora. Se puede, WhatsApp ya permite eso, ¿verdad? Claro. Anteriormente vos accedías a WhatsApp web, pero tu teléfono tenía que estar permanentemente conectado a internet para que la sesión también permanezca abierta. Claro, y ahí es cuando entra a tallar eso que decías hace rato, el control de los padres y las obligaciones de los hijos, la reciprocidad en la aplicación de los derechos fundamentales. Exactamente, así mismo. ¿Tenemos otra consulta, Pitoni? Ahí va. A ver, creo que todo comienza con el cuidado y comunicación cercana con los hijos. Exacto. Sabemos que hay diferentes injerencias, principalmente en las redes. Padres que saben del peligro no le van a dar luego a sus hijos aparatos celulares. Eso es cierto también, claro. Ya que aún no están con la conciencia ni responsabilidad para analizar estos hechos. Exactamente. Y ahí estamos hablando de reglas de convivencia que los padres implementan en sus hogares. Cada padre implementa sus leyes dentro de su hogar, ¿verdad? Lo ideal sería que cada padre mantenga un diálogo armónico con sus hijos y que establezca las reglas claras de respeto, ¿verdad? Los límites. Cuando yo le doy un teléfono a mi hijo tiene que saber que ese teléfono yo se lo estoy prestando. Al menos para mí ese es mi criterio personal y yo soy responsable de lo que digo. Mira, hijo, te regalo esto por tu cumpleaños. Claro, te regalo. Esto es para que vos te comuniques. Yo voy a controlar tus accesos, vamos a comunicarnos, es para cuando salís del colegio, sí. La hora que para tus tareas, para tu trabajo. Exactamente. Para que vos cumplas tus obligaciones. Sí, es una herramienta que te estoy dando, es un regalo. Pero no confundas, ¿verdad? El hecho de que esto sea tuyo no significa que yo no voy a estar controlando lo que haces con él. Porque el teléfono, en términos legales, sigue estando a mi nombre. Lo que pasa o deje de pasar en la red desde ese teléfono está bajo mi entera responsabilidad. Exacto. Hasta penal inclusive. Exactamente. Sí. Nosotros hemos tenido casos en donde allanamos viviendas por casos de pornografía infantil y detuvimos a padres por culpa de sus hijos. Ahí me quiero detener. Porque hablamos otra vez de la conciencia de los niños. Sí. Y no vamos a hablar específicamente de los casos. Pero cuando hablamos de ese tipo de pornografía en los cuales los padres se ven detenidos por
no haber controlado, ¿qué es lo que compartían esas personas o solamente estaban consumiendo, observando? Bueno, son casos aislados muchas Sí. veces, ¿verdad? Sí. Pero es de manera indistinta. Puede ser algo del entorno educativo. ¿verdad? Entre compañeritos. Sí, entre Quiero compañeritos. ser gráfico con esto, pero evidentemente precautelando todo. Claro, lo claro, se dan relacionado. casos. Son casos esporádicos muchas veces que se dan, ¿verdad? Que tenemos que tomar el tacto respectivo con respecto a eso, ¿verdad? Nosotros Es tenemos más, que- los adolescentes ya manejan términos muy comunes en redes sociales, como el nudes famoso. Le envías tu nudes y... Sí. Vamos a hacer nudez o algo por el- nudes, sí, no, sí. exactamente. Y bueno, ahí estamos hablando de otro asunto sensible también que muchas veces yo converso con los estudiantes cuando me voy a hacer las charlas, el sexting. Que es la mensaje, el intercambio, la intercambio. famosa nudez. Sí. ¿Verdad? Vamos a compartir nudez. ¿Para qué compartís nudez a tan corta edad? Evidentemente claro, no está bien, o sea, uno tiene que ser consciente de que no está bien. exactamente. Es un criterio inmaduro que muchas veces asume el adolescente pensando que tiene plena libertad de ejercer ese tipo de cosas. Si estamos hablando de personas mayores, ¿qué podemos hacer? Ya son mayores, son responsables de sí mismos, ¿verdad? Pero los menores siguen estando a cargo de sus padres, les guste o no. Les guste o no. A ver, otra consulta, porque también, a ver, buenas noches, disculpen, pero no resultó clara la respuesta. Si doy mi clave de Wi-Fi, bajan pornografía infantil, ¿queda registrado mi Wi-Fi o el aparato celular al cual se bajó? Los dos. Los dos. Y para mí que fue clara la respuesta. La dirección IP. Le dijiste que no se exponga. Que no se ponga. Claro, esa es la recomendación que le doy al respecto. Pero, Ahora, si él él- es libre de darle su contraseña a quien quiere. Claro, cada uno es libre. Bajo su responsabilidad, las Exactamente. consecuencias que Pero- ocurran por eso. Pero tiene que adoptar hábitos de ciberseguridad, ¿verdad? Justamente para evitar este tipo de hechos. Lo que nosotros muchas veces analizamos son direcciones IP. Y claro, conducen al... Conducen tanto al dispositivo que se utilizó para la conexión como al dispositivo que utilizó el servicio de internet a través de esa dirección IP. Ahora, volviendo a los nudes, y días atrás también con otros especialistas conversábamos sobre los juegos online. Primero, me llama la Sí. atención que los adolescentes, principalmente ahora, juegan en horas de la madrugada. Se pasan la noche jugando, manteniendo conversaciones. A veces podemos suponer que son sus compañeros o gente de su entorno. Pero cuando hablamos de la internacionalización de estos juegos, porque vos Sí. podés estar jugando con una persona que esté en Sudáfrica, por dar un ejemplo. Claro, claro. Y fue la puerta, fue la apertura a muchos casos de pornografía infantil, inclusive la citación de adultos hacia menores para perpetrar hechos deleznables. Ya se dieron casos en Paraguay y estamos hablando de grooming. El grooming es una forma de abuso que ejerce una persona mayor de edad hacia un menor, implementando técnicas de ingeniería social. Como sabemos, los juegos de streaming, ¿verdad? Son juegos que no funcionan si no estás conectado a internet. Y como están conectados a internet, interactúas con otros usuarios. Y al interactuar con otros usuarios, existen posibilidades que te da esos juegos de streaming para poder tener una interacción más cercana con los usuarios, como por ejemplo salas de chat. Es más, a veces están en pleno juego, pero conversando de otras cosas. Claro, conversando de otras cosas. Y yo estoy jugando mi juego de guerra mientras estoy matando a unos soldaditos, estoy conversando sobre asuntos personales de mi casa. Claro, y ahí, Una ahí le oportunidad. das la apertura a que acceda a información tuya, Claro. sensible. Exactamente. En una oportunidad, un alumno que estaba participando de la charla nos comentó, ¿verdad?, en plenaria, que un caso donde detectó que su hermanito estaba proporcionando datos acerca de la actividad rutinaria de su casa. ¿A qué hora sale papá? ¿A qué hora sale mamá? ¿Dónde ¿A qué hora se queda trabaja? solo? ¿Cuántas piezas tiene la casa? Y le da una fotografía de su Si realidad. tiene vehículo, si no tiene vehículo, en son de hacer supuesta conversación. Son informaciones muy sensibles que muchas veces el menor no dimensiona que las está proporcionando. Entonces hay que tener un control de ese tipo de videojuegos, ¿verdad? Existe lo que se denomina la norma PEGI, ¿verdad? Que le invito cordialmente a los señores padres y madres, a las señoras madres de familia que hagan su investigación acerca de la normativa PEGI, ¿Qué que es eso? es un estándar de contenido que clasifica los videojuegos en ciertos parámetros
para que puedan ser usufructuados en un rango etario adecuado. Así como la clasificación de las películas. Cuando vas a ver una película en Netflix o en el cable te da la clasificación de qué tipo de película dice. Hay sexo, hay violencia, hay suicidio. De la misma forma, justo eso es la norma PEGI. Es una norma que se implementa muchísimo en la Unión Europea. Claro, PG dice, ahora que me PG, sí. Eso está vigente en la Unión Europea y en América del Norte, ¿verdad? Se aplica también para aquí, porque los juegos que nosotros usufructuamos normalmente no son juegos producidos en Paraguay, son juegos producidos en otros países que se adecuan a esa normativa para que justamente puedan tener un buen público, ¿verdad? Entonces, cuando un padre va a mirar un videojuego, tiene que tener en cuenta que de acuerdo a la norma PEGI, uno puede saber qué tipo de videojuego puede ofrecerle a su hijo. No podés ofrecerle un jueguito de guerra, por ejemplo, a tu hijo de 5 años. Es más, recordarás que en nuestros tiempos, cuando nosotros por lo menos salíamos todavía a la calle a jugar, a la bicicleta, a tu calle de cañón. Gloriosos tiempos. Sí, y decían, y se decía en ese entonces que proveerle, por ejemplo, juguetes de armas, cuchillos de juguete, fomentaba la violencia. Fomentaba la violencia porque estabas normalizando el que él juega a la guerra. ¿Y la guerra qué significa? Matarle a alguien. Claro, y no es un juego. Sí. O sea, desde tiempos remotos inclusive ya se habla de la prevención, de qué tipo de objetos, juguetes o juegos le entregamos a nuestros niños para que ellos vayan desarrollándose. Exactamente. Y de acuerdo a eso. O sea, eso no quiere decir que porque yo le regale una pistolita de agua a mi hijo, él va a ser un psicópata. No, por supuesto que no, ¿verdad? Pero podemos ir despertando ciertas conductas. Claro, siempre se sostiene el diálogo, por sobre todas las cosas, ¿verdad? Explicar bien que eso es un juguete, ¿verdad? Que en la vida real eso no es bueno manipular ese tipo de cosas irresponsablemente. Por algo nosotros los agentes de la Fuerza del Cumplimiento de la Ley, la Policía Nacional del Paraguay en este caso específico, ¿verdad? También los miembros de las fuerzas militares, somos constantemente entrenados en uso de armas, ¿verdad? Y tenemos bastante bien reglamentado hasta dónde podemos utilizar nuestras armas a través de los manuales de uso del nivel de uso de la fuerza. Somos profesionales en ese sentido, ¿verdad? Interesante. A ver, este mensaje es fuerte, me dice, pero vamos a leerlo. Claro. Por experiencia propia, hablo de que mi hermana de 15 años jugando estos juegos online se pasa las noches enteras pegada al teléfono. Cuando nuestros padres le quisieron quitar el teléfono, ella simplemente desapareció por unos días. Qué caso común esto. Sí. Se refugió en la casa de una de sus compañeras alegando supuesto maltrato infantil. ¿Y qué hizo la justicia? Simplemente le dieron la patria potestad a otro pariente, el que le negó también el acceso a internet, y por ello volvió a casa con la condición que papás no la molesten más, y ahora está incontrolable haciendo lo que se le da la gana, exhibiendo fotos inadecuadas en sus redes sociales, pero ya no se puede hacer nada porque nuestra propia justicia les da esa libertad, que hacen de ella libertinaje. Yo no creo, espero que no sea tanto así y se le dé una oportunidad a la justicia y por sobre todo a los padres para que puedan tener el dominio de esta menor, 15 años, una criatura todavía. Claro. Ciertamente para emitir una opinión referente a este tipo de casos, ¿verdad? Hay que hacer un análisis pormenorizado del contexto en el que se está dando esta situación. A mí me impactó el mensaje que acabo de leer. Claro, impacta, cualquiera impacta. Sí. Imagínate una situación familiar tan desagradable que se está relatando así, ¿verdad? Pero es necesario que se tenga conocimiento acerca de este tipo de realidades, ¿verdad? Muchas personas seguramente al leer este tipo de mensajes se sienten identificadas y muchas veces esperan una respuesta de parte de nosotros. Y lo único que podemos decir es que sepan documentarse, sepan informarse, ¿verdad? Los chicos tienen que tener bien claro las reglas de convivencia en la casa. Y vuelvo a repetir nuevamente. Eso, sí, volvemos a repetir. Siempre, desde pequeños, los niños tienen que ser educados, las niñas tienen que ser educadas en normas de convivencia. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de respetar y hacer respetar también esas reglas de convivencia, para que de esa manera, con el ejemplo, podamos otorgar al niño plena conciencia acerca de lo que está bien y lo que está mal y los límites que tiene que conocer, ¿verdad? ¿Y qué pasa si transgrede esos límites? Ahora, oficial, si bien el trabajo, y me interesa también porque o sea, no se limita solo al ciberpatrullaje. Acá me pareció muy interesante en esta charla descubrir que ustedes fomentan la conciencia. Claro. O sea, se sacan también el estigma que muchas veces tiene el policía de ser solo un órgano represivo. No, para nada, para nada. Nosotros por facultades legales, inclusive en la Constitución Nacional,
está establecido que nosotros tenemos que mantener el orden público legalmente establecido y lo hacemos a través de la práctica de la tarea preventiva. Todos los colegas que están haciendo la patrulla preventiva en las calles hoy en día, ahora mismo, en las patrulleras, están ejerciendo ese tipo de trabajo, la tarea preventiva. La sola presencia del oficial de policía, del suboficial de policía, significa seguridad. Una persona que tiene malas intenciones, que tiene la intención de realizar un hecho punible, si ve que un policía está cerca de la zona donde quiere ejercer su acción de hecho punible, lo piensa 2 veces. Vos sabés, Roldán, que me parece inclusive destacable, y si bien no tiene que ver con casos de pornografía infantil, sí directamente ahora hablamos de un intento de abuso. Sí. Y vamos a lo que es la conciencia. Cuando la niña es introducida a un motel, rápidamente se enciende la alerta, la alarma. La encargada le llama a la policía actúa rápidamente, llega al 911 ahí en Intapuamí y detienen al pervertido, porque no Claro. puedo llamarle de otra manera. Y se lo perdón que sorprende yo- en flagrancia. Sí. O sea, si bien existe la presunción de inocencia, Claro. un hombre de más de 60 años que haya llevado al motel a una niña de 11, Está... no me queda otra idea en la cabeza, no me viene otra descripción que decirle que es un pervertido. Sí, así mismos. Así mismos. Sin ánimo de prejuzgar la Sí. situación, ¿verdad? Cuando nosotros encontramos indicios acerca de la comisión de un hecho punible, tenemos las facultades legales para ejercer la aprehensión de esa persona. La comunicación debida al Ministerio Público y el fiscal de turno es quien decide si se procede a la detención de esa persona y su comparecencia posterior para que se pueda hacer la declaración indagatoria, ¿verdad? De ahí ya estamos hablando del proceso penal propiamente dicho, ¿verdad? Pero lo que quiero que se quede en claro acá es que gozamos de la facultad de ejercer la tarea preventiva y a través de eso también reprimimos la comisión de hechos punibles que se puedan llevar a cabo a través de la detección de los mismos, ¿verdad? Gracias a la tarea preventiva. Ahora estamos hablando de la función operativa de la Sí. Policía Nacional. Ahora, nosotros como agentes de investigaciones ejercemos la tarea preventiva con otro contexto, con otro enfoque, a través de charlas que despiertan la conciencia de la ciudadanía. Relatamos estadísticas, relatamos modus operandi, compartimos con la ciudadanía recomendaciones que permiten al ciudadano tomar plena conciencia acerca de hechos punibles que se están llevando hoy en día y pueda ejercer los cuidados respectivos o pueda adoptar hábitos que permitan la detección o la neutralización de ese tipo de hechos punibles. Ahora, es importante ahondar en ese punto, en el interés que pueda tener el Ministerio de Educación y Ciencias en fomentar este tipo de charlas de manera permanente o incluirlo inclusive en algún tipo de malla curricular. Dejan muchas veces que vayan pastores o padres religiosos a dar charlas en los colegios, pero el peligro real muchas veces está acá y tenemos las herramientas para prevenir ese peligro. Tenemos. Y tratamos de llegar de acuerdo a la medida de nuestras posibilidades, como siempre suelo decir, ¿verdad? Tratamos de llegar a la mayor cantidad de personas posibles a través de las herramientas y los recursos con que disponemos. Y siempre tenemos la certeza de que haciendo un buen trabajo llegamos a mucha gente. Por eso te pregunto, ¿existe el interés o la voluntad del MEC en implementar charlas permanentes? ¿Se comunica con ustedes? ¿Les dice, por favor, vamos a fomentar en zonas Sí, vulnerables? así mismo, Hay sí. un trabajo en conjunto. Hay un trabajo conjunto, tanto del Ministerio de Educación y Ciencias como del Ministerio del Interior a través de la Dirección de Enlace Ciudadano y Multiagencial, que mandamos un cálido saludo también a los compañeros del Ministerio de Educación y Ciencias y de la Dirección de Enlace Ciudadano y nada, hacemos siempre permanentes contacto con la ciudadanía a través de un trabajo conjunto, un estudio pormenorizado de los recursos con que disponemos y planificamos de manera estratégica cómo podemos llegar con los recursos que disponemos a la mayor cantidad de personas. 0985-625-000. A ver, hola, ella se identifica, Aceval. Está el famoso TikTok también, las niñas se Sí. graban y bailan, primera vez que escribo. Cierto. El TikTok, me olvidé de mencionar Y esas redes sociales. se está formando una moda bastante mal interpretada en donde... ¿Quién no usa TikTok? Yo tengo una cuenta de TikTok. Suelo ver TikTok en mis ratos libres. Y suelo ver muchas veces cómo las
señoritas y los jóvenes suelen hacer bailes como implementando una moda, ¿verdad? Los desafíos y todas esas cosas que muchas veces suelen terminar mal. El año pasado era que casi le quemaron vivo a un compañero de colegio por querer hacer un desafío. Un desafío de TikTok, Sí, sí. las personas que tuvieron relación con ese tipo de hechos se van a sentir identificadas al escuchar esto. No permitir que el menor participe de esos desafíos y esos desafíos incurren a un peligro inminente para su integridad física o para su vida inclusive, o la vida o la integridad física de otras personas. A propósito de eso, y quiero ser descriptivo, ¿existe, por ejemplo, la posibilidad de que una menor o un menor que en cierto tipo de coreografía sugiera ciertos movimientos, puede ser considerado eso? Bueno, O la exhibición misma de repente. bueno, si me remito a la ley, es taxativamente lo que dice la ley. Sí. La participación de la menor o el menor en un acto sexual o la exhibición de sus partes genitales. No, pero que un movimiento sugiera un acto sexual. Ahora que estamos hablando de una red social que está muy de moda, Sí. que implementa mucha moda sexualizada. Sexualizada, sí. Eso incluye bailes eróticos con música que permite realizar ese tipo de Con bailes. letras explícitas. También. ¿Sí? Ahora, estamos hablando de una cuestión cultural ya, ¿verdad? Es algo que muchas veces Y eso no bueno, podemos se frenar. tiene que normalizar. Claro, no debería de ser normal eso. En menores, o sea, de 18, 19, 20 para arriba, Claro. bueno, evidentemente ya está gozando de una libertad y de la mayoría de la edad. No puede hacer lo que quiere porque tampoco vamos a hablar ni fomentar libertinaje. Claro. Pero de ese segmento, 17 para abajo. Ciertamente yo muchas veces me pongo a pensar cómo podría actuar si sorprendo a mi hijo o mi hija haciendo ese tipo de cosas, ¿verdad? No puedo ni siquiera imaginar, ¿verdad?, cómo ha de ser mi reacción, ¿verdad? Porque yo siempre trato de inculcar valores, ¿verdad?, positivos en mi familia y creo que hablo por la mayoría de padres y madres. Creo que el 80%. Sí, exactamente. Entonces me vuelvo a remitir a la sugerencia La sugerencia. de establecer normas de convivencia claras que fomenten principios y valores positivos, adecuados a una sociedad civilizada y que por supuesto permita darle al menor o a la menor un criterio acerca de lo que está bien y lo que está mal, un criterio sólido, forjado en valores y virtudes que hace que nosotros destaquemos como personas, como paraguayos, por sobre todas las cosas. Yo creo que eso va a hacer que ciertamente se forme una base sólida para la educación paraguaya, la cuestión cultural que nace de la familia. A ver, el último mensaje, porque nos encanta. Rápido, No acá, termina. ¿qué es la web La Deep Web, 3.0 y la NFT? Web 3.0 y la NFT, pregunta acá. O sea, es una pregunta acá, pero ya no podemos. No. la verdad que no... Acá está, ¿qué es la web 3.0 y los NFT están expuestos los niños cuando entran a mercadear con eso? Pregunta. No es NF, es un sistema de transmisión de datos, no sé si. NFC, Me parece que, supongo que probablemente, ¿verdad? Es la 3.0 supongo yo que ha de ser la especificación de la web utilizada. probablemente, ¿verdad? No sé a qué se refiere con esta persona. Me gustaría que sea un poco más específico con su pregunta, ¿verdad? Si Ya. de repente maneja los términos, ¿verdad? Pero la web es única, el internet es único, es una red global. Ahora las aplicaciones que te permiten acceder a la red y ver en forma intuitiva y familiar, ¿verdad?, el contenido que se expone en la red, viene en distintas versiones, o sea, es algo producido por desarrolladores que venden, ¿verdad?, a los usuarios. O sea que muchas veces nos quedamos con muchas preguntas en el tintero a raíz del tiempo, tenemos una hora, la completamos sin ningún tipo de pausa. Eso evidentemente nos demuestra que estamos muy interesados en este tema, tanto nosotros como los televidentes. Roldán, gracias por venir esta noche, muy descriptivo y por sobre todo didáctico. Por Gracias, supuesto. gracias. Esperemos Gracias. Un placer como nuevamente. siempre. Sí, un placer también y un saludo al comisario que Sí, tenía una actividad. al señor director de la Dirección Sí. contra Hechos Punibles Económicos y Financieros, al comisario general Darío Bonbrand, al señor jefe del Departamento Especializado en la Investigación del Cibercrimen, el comisario principal Diosnel Alarcón, un saludo afectuoso. Me refería al Alarcón que tenía una actividad que evidentemente no podía postergarla. Por supuesto que no, hay que dar apoyo al señor Se jefe. puso al día de Sí, así mismo. Hasta mañana. Hasta luego.